Ya, eso podemos decir hasta el momento. Ya, ahora Levítico 14, 21 nos habla ahí, Levítico 14, 21, un poquito antes. ¿Qué cosa? 14, 21. Ya, a ver, lea Yajaira. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un lob de aceite. Ya, y el 22. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Según el texto nos damos cuenta que el pobre sí podía ofrecer ofrendas, o ofrecer a Dios ofrenda, o sacrificio, en otras palabras. Ofrenda. Sí podía, no estaba excepto de que porque era pobre no podía hacerlo. Sí podía hacerlo, es decir, como en el caso de ahora, es decir, porque es pobre, no puede, está excepto de dar la ofrenda. Entonces, bajo el Antiguo Testamento no se hacía esa excepción. El pobre sí podía, ahí dice el texto, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, pero si pudiere para esto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de harina, de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, así dice, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda, según tenga, ya, en otras palabras. Es decir, voy a acabar de leer. Uno será para la expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Ahora, lo que nos interesa entender aquí en esta parte es que el pobre, no por ser pobre se eximía de las obligaciones para con Dios. O sea, queda ¿Sí? exonerado. No quedaba exonerado. Es decir, sí podía, siendo pobre, podía hacer lo que estaba a su alcance, y ahí lo especifica. Es decir, por ejemplo, les vuelvo a repetir, en el caso de ofrendar, no porque es pobre no puede ofrendar, sí puede ofrendar. No porque es pobre no puede hacer la voluntad de Dios, sí tiene que hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto aquí tratado. Entonces, sí puede, por ejemplo, no puede enseñarse en una congregación, hermano, usted es demasiado pobre, así que si quiere de la ofrenda, no puede decirle, porque la Biblia no enseña eso. Ya. Entonces, bajo el Antiguo Testamento, eso nos da las pautas para entender en el Nuevo que el pobre sí podía ofrecer, bajo el Antiguo Testamento, ofrenda. Y bajo el Nuevo Testamento, mayormente, sí puede hacer la ofrenda. Claro, porque los hermanos Sí de Macedonia eran pobres, también dicen, Claro, y ellos pobres. daban, claro, Ya. o sea, para los demás hermanos. Ya, entonces sí, ese es el caso. Claro. Bueno, entonces esas dos cosas es importante. Pobre es aquel que todavía tenía posesiones, y aquel que el pobre sí podía ofrecer a Dios ofrenda. Sí puede ofrecer a Dios hasta la vez ofrenda. No se exime de estas cosas de obediencia o de mandamientos a Dios. Porque alguien va a decir, no, pero yo soy demasiado pobre y los hermanos me estiman porque soy pobre, y a la final pues yo me eximo de poder dar la ofrenda porque no tengo. No dice la Biblia eso. Entonces cuidado con malentender. Es importante.